simples. Son moléculas simples, eso quiere decir que son unidades básicas estructurales de moléculas más grandes, ¿no? Y al hablar de moléculas simples, sabemos que la polimerización de estas van a formar moléculas más grandes, por tanto, aparte de moléculas simples, también podemos definir unidades monoméricas. Unidades monoméricas. ¿Cuál va a ser su fuente? Hablar de su fuente nos va a hablar de la dieta y de una síntesis en sí. La dieta nos dice el 50% de lo que una persona consume es carbohidratos. Eso es teórico, porque la mayoría come más carbohidratos, más del 50%, por eso hay obesidad. Hay un estudio que recién han hecho donde demuestra que todas las personas a nivel mundial consumen 30% más de lo necesario. 30% más de lo que tú necesitas consumes. Solamente un ejemplo, o sea, con una Coca-Cola mini y con una salteña ya descubrieron todas tus kilocalorías para todo el día. Entonces, a los papás como nos festejaban una sartén y una Coca-Cola. Y eso era suficiente para todo el día. Pero eso ya, bueno, al menos cuando yo era estudiante, desayunaba en mi casa, salíamos a las 10, volvíamos a comer un sándwich, un jugo. A mediodía antes de llegar a tu casa le echabas tu sartén o tu cucumana con tu Coca-Cola. Llegabas a tu casa, en la tarde le echabas, no sé. O sea, imagínense cuánto todavía de hidratos de carbono y los consumimos. Pero teóricamente 50% de lo que consumes viene a ser carbohidratos. Viene a ser carbohidratos. ¿Cuánto necesitamos de carbohidratos? 8. ¿Cuánto necesitamos de carbohidratos? O sea, Naila y Joel, al porterito, no sé, que ponga aceite aquí a las miserias, ¿ya? Te van a decir. ¿Cuánto necesitamos de carbohidratos en la composición? 1.5%. Entonces ese 1.5% tiene que estar cubierto por estas fuentes, tanto la dieta como la síntesis que se va a llevar dentro del organismo sin la necesidad de que tú consumas carbohidratos. Entonces en la dieta nos dice, y eso se van a acordar seguramente porque han debido notar en química, que decían tienen 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua y eso les va a dar el resultado de una estructura de 6 átomos de carbono, 2 hidrógenos, 6 oxígenos más 6 moléculas de oxígeno. Entonces, tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Eso nos acordamos, no tengo más perdón verde, más o menos ahí, ¿no? Que por un proceso de energía solar, gracias a sus rayos ultravioleta, se generaron el proceso de fotosíntesis
y cuyo resultado de ese proceso fotosintético te generaba dos estructuras muy importantes. Una que corresponde a la glucosa y el otro que corresponde a la glucosa. Nos acordamos de química, ¿no? Era algo bien básico, y ese básico resulta importante dentro de la bioquímica. Entonces está generando a partir de las hojas de esas plantas moléculas de glucosa, y esa glucosa por procesos de bioenergética se puede transformar esa glucosa en fructosa por isomerización. Vamos a ver que la estructura de la molécula de glucosa también contiene carbonos asimétricos, y los carbonos asimétricos de característica quiral. Por tanto, le va a permitir características ópticas de isomerismo. Por tanto, esa glucosa puede transformarse en fructosa, esa glucosa puede transformarse en celulosa, esa glucosa puede almacenarse como almidón. Entonces, esa glucosa que se está generando en esa planta puede dar fructosa que se va a ubicar en los frutos. Pues todas las frutas, ¿qué tienen? Fructosa. Y enseguida vamos a hablar de los carbohidratos simples y complejos. Los frutos. Puede generar celulosa, parte de su estructura vegetal, o puede almacenar esa glucosa en forma de almidón, ¿no? Eso en cuanto a la fuente de la dieta. In situ, pues va a haber dos mecanismos bioquímicos por los cuales cada una de nuestras células va a generar moléculas de glucosa cuando tú no estés consumiendo carbohidratos. Entonces, vuelvo a repetir, si tú no consumes carbohidratos, tu célula va a generar carbohidratos. Si tú no consumes grasa, tu célula va a generar grasa. Si tú no consumes proteína, tu célula va a generar proteína. Eso es lo bonito de Dios. Entonces, a veces, por eso, con dietas, no hay una dieta ideal, ¿no? Dieta mediterránea, dieta por grupo sanguíneo, de las más de 30 tipos de dietas que hay. Ninguna dieta es específica ni especial para cada persona, ¿no? No hace la dieta al individuo. El individuo se acomoda a la dieta. Definitivamente van a hacer colocar aceite a esa persona. Entonces, ese es un punto débil, la debilidad, yo diría, de los nutricionistas, ¿no? Que tratan de darte una dieta específica. No hay una dieta ideal, ¿ya? Y un paciente jamás va a poder cumplir al 100% una dieta. Puede semanas, un mes, hasta 3 meses máximo cumplir una dieta, pero después lo va a ir dejando, no va a ir cumpliendo. Ustedes mismos pueden hacer la prueba con cualquier tipo de dieta. Es imposible que a no ser que tenga super fuerza de voluntad. Porque por eso fracasan, por ejemplo, los pacientes con cáncer, que los pacientes con cáncer, por ejemplo, ellos sí tienen que ser veganos exclusivos. 0 carbohidrato, 0 carnes, solamente vegetal. Y por eso fracasan. Va a haber un gordito de buen diente y todas las cosas que coma puro vegetal. Van a preferir morir antes de la es difícil. ¿Qué van a ver cuando tengan pacientes? Esa parte es bien delicada. In situ, entonces, tendremos la molécula de glucosa. Tendremos nuestra glucosa. Y esa glucosa se puede almacenar dentro del organismo en forma de otra molécula mayor que se denomina de glucógeno. Entonces, se puede almacenar, puede estar como depósito. Puede estar como depósito en forma de glucógeno. ¿Cuándo se va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno? Cuando aumenten sus niveles de concentración en corriente sanguínea. Entonces, aquí yo diré, la concentración de mi glucosa está elevada
ya ha satisfecho la energía que se requería de esa glucosa, porque van a ver que la glucosa, cuando hablamos de metabolismo, tiene que generar ATP, esa es la función. Todo lo que te estás metiendo por la boca es para que genere ATP, energía y moléculas de agua. La célula que necesita agua y ATP, no necesita nada más. Entonces, esa glucosa ingresada ya ha generado los 38 ATPs y tú has comido en exceso, más del 50%, está elevado y esa glucosa dice, bueno, pues ¿qué hago? Lo almacenaré y lo almacena en forma de glucosa, ¿no? Está depositado. Y ese proceso se llama de glucogénesis. Glucogénesis. ¿Qué quiere decir? Que está generando esa molécula de glucosa. Luego, pónganse que esa misma persona no está consumiendo carbohidratos. No está consumiendo carbohidratos. Y el organismo dice, bueno, este tipo no está consumiendo carbohidratos porque le han dicho que está gordito o gordita, porque es de bajar para su matriqui. Entonces, ya no está consumiendo carbohidratos, ¿no? Y el organismo dice, bueno, yo tengo mi glucógeno almacenado. Y este glucógeno almacenado lo tiene en el hígado, y lo tiene en el hígado. Entonces dice, yo voy al hígado, voy a desdoblar todo mi glucógeno nuevamente a moléculas de glucosa. ¿Por qué? Porque en ese organismo la concentración de glucosa está baja. Entonces, valores normales de glucosa en el sistema convencional de 60 a 110 miligramos de decilitro y en el sistema convencional de 3.1 a 6.1 milimoles. Entonces, estará por debajo de 60 miligramos de decilitro o estará por debajo de 3.1 milimoles, ¿no? Entonces, ahí dice bioquímicamente, se va al hígado, se va al músculo y dice glucógeno, desdoblarse nuevamente a moléculas de glucosa. ¿Por qué? Porque en el torrente sanguíneo esa glucosa está baja. Y si yo tengo glucosa baja, entonces yo tengo poca cantidad de ATP para que funcione ese organismo. Entonces hace eso y ese proceso se denomina de glucogenólisis. Entonces, in situ, en el lugar donde esté o requiera de energía, porque no está consumiendo ATP, el proceso es glucogenólisis. Primer proceso de fuente in situ. El segundo proceso bioquímico de generación de glucosa va a ser otra vía metabólica denominada de gluconeogénesis. Gluconeogénesis. O neoglucogénesis. Entonces, es otra vía metabólica. Las vías metabólicas les estamos dando así en resumidito. Cuando hablamos de metabolismo, ya vamos a entender cómo es la molécula de glucógeno, qué enzimas participan en esta vía, qué enzimas participan en esta, cuáles son las enzimas clave, etc. Esto también lo vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver cuáles son sus 4 enzimas clave, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gluconeogénesis o neoglucogénesis es una vía metabólica donde me acuerdo que ya se ha mencionado, donde ciertas moléculas que no son carbohidratos van a sufrir también modificaciones en su estructura para generar la molécula de glucosa. Entonces tendremos ahí, por ejemplo, a la alanina. ¿Qué era la alanina? Alanina, que es un aminoácido. Tenemos al lactato o ácido láctico. Tenemos al propionato. Tenemos al glicerol. Moléculas que no son glucosa, no son carbohidratos, no son azúcares, no son sacáridos. Pero cada uno de ellos puede ingresar a esta vía metabólica
y generar como producto, resultado de esta vía metabólica, glucosa. Para mantener en equilibrio esas concentraciones de valores normales de la glucosa dentro de esos rangos que ya se había dado. Entonces, in situ por glucogenólisis e in situ por gluconeogénesis o neoglucogénesis. Cualquiera de ellos. Muy bien. La función. ¿Cuál va a ser su función? Tiene varias funciones. La principal, una función energética. La función metabólica. Una función estructural. Una función de depósito. La primera función energética, o sea, ¿para qué consumes carbohidratos? Ya hemos adelantado, para que te genere energía. Entonces, en esa función energética, mira, 1 gramo de carbohidrato, mira, 1 gramo de carbohidrato te va a generar 4 kilocalorías de energía. Entonces ya hacen sus cálculos, ¿no? Mientras más gramos de carbohidrato consumes, mayor va a aumentar tus kilocalorías generado. ¿Y ese exceso de kilocalorías dónde va? Tejido subcutáneo. Engordas aquí, donde tú quieras. Pues está mal, digo, si se pierde energía, ¿puedo consumir harta energía? Digo, harto carbohidrato, claro, puedes consumir harto carbohidrato, pero todo el exceso tienes que quemarlo. Entonces, hacer actividad física, no sé, alguna manera de quemar. ¿Tiene una función metabólica? Sí. Toda la molécula de glucosa se oxida. Todo lo que comemos en forma de glucosa se va a oxidar completamente a lo que habíamos dicho, dióxido de carbono, molécula de agua y ATP. Nos volvemos entonces. ¿Qué se quiere la célula para vivir? Quiere agua y quiere ATP. Por eso consumimos los 3 tipos de elementos, ¿no? Proteína, carbohidratos y lípidos. ¿Por qué? Porque le queremos agua y ATP. La célula es lo único que se quiere para vivir desde un punto de vista bioquímico. ¿Forma parte de una función estructural? Claro. Ya habíamos visto en el ejemplo, cuando hablábamos de las fuentes dietéticas, cómo se estaba generando esa molécula de glucosa por fotosíntesis, y esa molécula de glucosa, aparte de generar su fruto, estaba formando la parte estructural en forma de celulosa. ¿Sí? Entonces, es parte estructural. Pero dentro del organismo, en el reino vegetal, dentro de nuestro organismo, esas moléculas de glucosa pueden formar moléculas complejas. Entonces, esta molécula de glucosa puede generar moléculas complejas. Moléculas complejas puras o combinadas. Puras o combinadas. Puras, donde solamente en su estructuración van a estar carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, estarán los fos, estarán los gus. ¿Sí?
fructooligosacáridos o galactooligosacáridos. ¿Ya? O puede haber moléculas complejas combinadas. Dentro de esas moléculas combinadas, por ejemplo, estarán los glucolípidos y pueden estar las glucoproteínas. Glucolípidos, glucoproteínas. Entonces ya hay, no solamente son puros carbohidratos que están ingresando a su composición, sino está entrando una glucosa, un lípido, una glucosa, una proteína. Son moléculas complejas combinadas. ¿Tiene una función de depósito o almacén? Claro. Hace un momento habíamos hablado que van a estar depositadas en forma de glucógeno, ¿no? En forma de glucógeno van a estar depositadas. ¿En dónde? En hígado, habíamos dicho, y en músculo. Hígado, 6%. Músculo, 1%. Entonces, el hígado tiene mayor capacidad de generar moléculas de glucógeno. Por tanto, va a tener mayor capacidad de almacén en relación al músculo que te almacena 1%. Entonces, ¿dónde hay mayor cantidad de glucógeno? ¿En el hígado o en el músculo? ¿Cuántos músculos tienen? ¿Cuántos? 650. ¿Cuántos músculos tienes? ¿Tú qué estás haciendo? 3000. ¿Cuántos músculos tienes? No tienes músculos. Eran 3200 creo que son. ¿Cuántos músculos tienen? Sí. 3000 y algo es. No, sí. ¿Ves? Yo tengo 501. Yo tengo, es que tal vez varía. No, espérate, son 600 músculos. Sí. Pero si yo tengo, el doctor Fausto tiene 501 músculos en relación de los 501. ¿Cuántos hígados tienes? 600 músculos son, ¿verdad? Sí. Por ahí la nomenclatura anatómica cambia. Los seres humanos estamos en constante evolución, ¿no? Por ahí ya entonces, en relación, pero el doctor Fausto tiene un hígado y tiene 501 músculos. Entonces, en relación, si tiene un hígado y almacena 6%, y tiene 501 músculos y cada músculo almacena 1%, ¿dónde habrá mayor cantidad de músculos? Van a tener cuidado. Bioquímica, aparte de ser ingrata, también hay que leer bien lo que te está preguntando. La relación de cómo es esto. Van a hacer todo. Es un corto. Vamos a hablar de nomenclatura. ¿Yo también puedo grabar? Sí. También después de mira lo que mis alumnos dicen, ¿cuántos músculos tenemos? No, es que cuando grabo directamente solo audio, no sé en qué parte está. O cuando no me menciona y no entiendo. En su nomenclatura se habla de monosacáridos. Monosacáridos. Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Los monosacáridos son moléculas que van a estar constituidas por un solo monosacárido, una sola molécula, ¿ya? Una sola molécula de azúcar, ¿ya? Una sola molécula de azúcar. Y ahí el ejemplo
el principal, ¿no? Nuestro monosacárido principal va a ser la glucosa. Pero también estará la fructosa. Pero también estará la galactosa. Pero también estará la malosa. Pero también estará los más importantes, pero son esos tres, ¿ya? Glucosa, fructosa, galactosa. Pero vamos a ver que se van formando más, o sea, no son los unos, son N monosacáridos. Dentro de los disacáridos son estructuras que van a estar constituidas por dos moléculas de azúcar. Dos moléculas de azúcar. Entonces, entre ellas vamos a tener, por ejemplo, ¿quiénes? La maltosa, a la lactosa y a la sacarosa. Los tres. Maltosa, lactosa, sacarosa. Dentro de los oligosacáridos son estructuras que van a estar constituidas de 3 a 9 moléculas de azúcar. ¿No? ¿Los quiénes estaban? Los hemos colocado para acá. A los dos hijos. Los fos y a los dos. Aquí, fos y a los dos. Fructo oligosacáridos y galacto oligosacáridos. Fructo oligosacáridos y galacto oligosacáridos. Y los polisacáridos, aquellos que van a estar constituidos de más de 10 moléculas de azúcar. Como por ejemplo, ¿cuál era nuestra molécula de depósito? Glucógeno. El glucógeno tiene 600 moléculas de glucosa, almacenadas en cadenas simples, cadenas ramificadas, 12 capas concéntricas, es una molécula fija. Entonces esa es la nomenclatura, ¿ya? La nomenclatura de los carbohidratos. Aquí viene algo sumamente importante y lo voy a dividir acá. Estas cosas, cuando yo me doy cuenta de los apuntes, no me doy cuenta cuando cambiaron en la misma parte. A ver, en la misma parte, no les comía. Desde el punto de vista nutricional. Entonces, desde el punto de vista nutricional nos hablan de carbohidratos simples y nos hablan de carbohidratos complejos. Entonces, desde el punto de vista nutricional, carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Y ahí nuestra división. Entonces, ¿quiénes serán los carbohidratos simples? Aquellos carbohidratos que estén conformados ¿por cuánto? Por una molécula a 2 moléculas de azúcar. Entonces, esos son los carbohidratos simples dentro de esta nomenclatura. Entonces, ¿quiénes son? Son los monosacáridos y los disacáridos. Monosacáridos y disacáridos son, desde el punto de vista nutricional, carbohidratos simples. ¿Qué características tienen los carbohidratos simples? ¿Han escuchado? ¿Verdad? Carbohidratos simples complejos. Sí. ¿Y hay que consumir el carbohidrato simple o complejo? Sí. Simple, ¿no? Sí. Entonces, aquí estamos hablando desde un punto de vista nutricional. Estamos diciendo que esos carbohidratos, ¿sí? Esos carbohidratos van a ser simples o van a ser complejos.
simples o complejos. ¿Sí? Entonces, ¿qué características van a tener los simples? Estamos diciendo ya que en su estructura van a ser moléculas que tengan una o dos azúcares. Entonces ahí, uno a dos azúcares. Eso quiere decir que los monosacáridos y los disacáridos son carbohidratos simples. Al ser carbohidratos simples, moléculas simples, sueltito, una glucosa, una fructosa, una lactosa, una malosa, o maltosa, lactosa y sacarosa, sueltitos, son de fácil digestión, o sea, su digestión y su absorción va a ser rápida. ¿Por qué? O sea, ¿para qué nos sirve el proceso de digestión? Para que una macromolécula, por procesos digestivos de enzimas, rompan los enlaces covalentes y me dejen solamente moléculas simples. ¿Y la absorción qué es? La absorción es el paso de esa molécula simple hacia todo el sanguíneo. Entonces, su digestión y absorción va a ser rápida. Porque son sí, tiene una molécula y dos moléculas. Rápido su digestión, rápida su absorción. Y si es rápida su digestión y absorción, ¿cómo va a ser la concentración de los niveles de glucosa en ese momento que tú consumas un carbohidrato simple? ¿Cómo va a estar su concentración de glucosa? Si no necesita proceso digestivo y de absorción, va a pasar rápido, va a tener una rápida, o sea, va a subir nivel de azúcar o de glucosa en sangre rápido. Se llega rápido. Y si es rápido, te va a generar energía también de manera inmediata. ¿O no? Claro, energía inmediata. Entonces, por ejemplo, alguien no ha desayunado y se desmaya, lo hacemos reaccionar y le damos una Coca-Cola. Saben que el vaso de Coca-Cola tiene, desde el punto de vista bioquímico, 20 cucharas de azúcar. Doctor, ¿puedes explicar bioquímica? Entonces, así van a reaccionar, ¿no? Tanto azúcar. Esas son las características entonces de los carbohidratos simples. Mientras que los carbohidratos complejos, que hemos marcado ya, serán, desde un punto de vista bioquímico, aquellos azúcares que tengan de 3 a más de 10 moléculas de azúcar. Entonces acá la diferencia había sido que estos complejos tienen de 3 a más de 10 azúcares. Y si tienen esa cantidad, además van a estar formando cadenas largas. Cadenas largas. Y por el hecho de tener mayor cantidad de azúcares, de moléculas, y estar formando esas cadenas largas, e incluso, vuelvo a repetir, cuando estamos hablando de glucógeno, de celulosa, vamos a ver cómo es la estructura de esas cadenas ramificadas y no ramificadas, pues son moléculas grandes, complejas. Por tanto, su digestión y absorción ya no va a ser rápida, va a ser lenta. Entonces acá, digestión y absorción lenta. Sus niveles de azúcar en torrente sanguíneo, ¿cómo van a ser de esa glucosa? Con su nivel de azúcar, sí se va a elevar. O sea, para eso estás consumiendo carbohidratos, para que mantenga tus niveles de azúcar en torrente sanguíneo. Entonces, ¿cuánto hemos dicho que era el valor normal? De 60 a 110 miligramos decilitro
O habíamos dicho de 3.1 a 6.1 milimol. Entonces son sus valores normales. Eso es lo que tiene que suceder en el sanguíneo. Cuando tú consumes carbohidratos, sí, se va a elevar, pero tiene que volver esos rangos, ¿no? Cuando tú comes carbohidratos simples, rápido se absorbe, rápido aumenta, está elevada tu azúcar y es una energía inmediata, sí, pero se mantiene elevado y eso es perjudicial, porque cuando mantienes elevado tu glucosa en corriente sanguíneo y ya te empieza a dar sintomatología, ¿de qué puedes parecer acá? ¿Qué? Por eso es que no hay que mantener ahí elevado, ¿no? Mientras que cuando tú consumes estos, los niveles de azúcar aumentan, ¿sí? Aumentan gradualmente y de manera constante. Entonces, el nivel de azúcar sí va a aumentar, pero de manera gradual y constante. No así como esto, y ni siquiera se va a mantener. Poco a poco, pero no pasándose de esos valores normales, sino manteniendo un equilibrio. Aquí generaba energía de manera inmediata. Aquí, ¿cómo va a generar energía? Su energía va a ser también constante hasta que termine de metabolizarse toda esa molécula de carbohidratos que tú has consumido de tipo complejos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de cada uno de ellos? Ejemplo de carbohidrato simple. En la quizás a veces pues. Glucosa, fructosa, galactosa, manosa. Ya, pero ¿en qué encontramos esa glucosa, fructosa, manosa? ¿Qué? Fructosa sería la fruta. Fruta. En la leche, ¿no? La leche. Más. Yogur. Pucha, todos los de leche y sus derivados. Ya, ¿qué más? Todo lo que está en kiosquito, ¿no? Todo lo que está en kiosquito es. Entonces, todo lo procesado, alimento procesado. Alimento procesado. ¿Y qué está en alimento procesado? Galleta, sodas, ¿qué más? Pan blanco, ¿qué más? Chocolate, ¿qué más? ¿Qué? Cereales, pero cereales simples. ¿Qué más? La miel, las golosinas, los dulces, en todo eso son carbohidratos. Son carbohidratos. Entonces, vean ustedes qué están consumiendo. Están consumiendo carbohidratos. Pues yo les decía, comer fruta, que vean si es benéfico, no es benéfico, consumirle. Hay artículos, ¿no?, de la relación de la leche con cáncer. O sea, a nivel mundial los niveles de cáncer están aumentando. 15 nacen con cáncer. Y somos, dice, la única especie que toma leche de otra especie. Calcina. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Y aquí también entra, ¿no? Fíjense, aquí estaba la leche, aquí estaban los azúcares, ¿no?, como la miel, y aquí nos faltaba la maltosa, ¿no? El maltín, la malta, la cervecina, etcétera, etcétera. Oye, antes la dicervecina, decía, no, pucha, y ahí decía en su etiqueta, ahora lo habían sacado, porque han apostado y he perdido la apuesta. Porque antes en la etiqueta de bicervecina te decía apto
ideal para pacientes con anemia y cansancio crónico o algo por el estilo. La bicervecina, ¿no? Después me gustaba. Entonces yo consumía así purito, con huevita, etcétera, pero ahora lo han quitado eso, ¿no? Lo han quitado eso seguramente por estas circunstancias, ¿no? Entonces acá también entra la malta, ¿bien? Malta, martín, todos sus derivados de eso, ¿no? Entonces, ahora acá, dentro de los complejos PENS están, estamos hablando de los fructos y los galactóligo-sacáridos, ¿no? Esos son, ¿qué son esos? Son alimentos para tus bacterias intestinales. Entonces, cuando hay disbiosis, cuando pierdes tu flora microbiana normal de tu tracto gastrointestinal, está presentando alguna patología, porque la flora te protege igual de los microorganismos invasores. Entonces tú le das FOS o le das GOS, se alimenta, multiplica eso y se vuelve a repoblar tu flora microbiana. Entonces, esos FOS y GOS, ¿en qué van a encontrar? En todos los productos fermentados. Por eso les decía, lactobacilos y bifidobacterias, por ejemplo, están en el yogurt, les decía, ¿no? Entonces, esos productos fermentados puedes encontrar esos riesgos. Ahora, ¿qué otras estructuras en alimentos serán complejos? Como por ejemplo las celulosas serán, los tubérculos, los almidones, los cereales, pero aquí estamos hablando de cereales simples, aquí estamos hablando de cereales integrales. ¿Como cuáles? Como la avena, tu pan negro integral. Claro, no nos gusta. Preferimos nuestra masaquetita con manteca, sin manteca, casi con manteca. La paz con manteca, si no, no es cereales integrales. ¿Qué más? Por ejemplo, lo encuentras en garbanzos, lentejas, lo encuentras en la soya, lo encuentras en el brócoli, entre los más representativos de los carbohidratos complejos. Ahí quedamos entonces, mañana continuamos con los primeros de acá. Vamos a ver sus funciones, sus estructuras, los sacarios, los bifidobacterias. Supongo que ya acabamos en ese marco.